Familia en Cristo, bendiciones. Bienvenidos a nuestro programa Creciendo Juntos, todos los martes 8 p.m. Esposa, bendiciones. Bendiciones, amor, bendiciones, familias. Es un agrado nuevamente estar con ustedes para glorificar a nuestro Dios. Les amamos. Así es, amén. Bueno, entonces vamos a tratar un tema hoy que da continuidad a lo que iniciamos en la sesión pasada. Y dice, los no negociables del matrimonio. Ya han visto algunos puntos que quiero que mi esposa los retome para poder dar la introducción. Bienvenidos a todas las personas que están en línea, pueden colocar sus comentarios, los versículos que aportan, para que otras personas también sean edificadas y que todos recibamos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Esposa, vimos hace 8 días los no negociables del matrimonio. Iniciamos con unos puntos específicos. ¿Tienes algunos que podamos resaltar para iniciar? Sí, estos fueron los que vimos en el martes anterior. El primero fue no infidelidad. Segundo, no deje que su mente lo engañe. Tercero, no rompa el protocolo del matrimonio. Cuarto, cuidado de los dos. Quinto, no venda a su pareja. Bueno, unos puntos muy interesantes. Sabemos que el tiempo es una bendición, va pasando rápidamente, entonces vamos a iniciar con el siguiente no negociable y es no metas las tinieblas en tu casa. No metas las tinieblas en tu casa. Amada familia, hablando de los tiempos actuales, siglo XXI, estamos viendo todo lo que hay. Hay posibilidades de entrar tinieblas a la casa de forma física y de forma virtual. Ya en esos tiempos no se necesita que evidentemente solamente sea físico la tentación o lo que pueda llegar a la casa, sino también de forma virtual. Entonces, el llamado que nos hace en este tiempo, esta reflexión, es a que tengamos cuidado todo lo que entra a tu lugar de habitación, al lugar que administramos, al lugar donde está nuestra esposa, nuestros hijos, todo lo que vemos, lo que decimos, qué hacemos en la casa, pues tiene una trascendencia. Y como este programa llega a diferentes familias que están ya establecidas hace mucho tiempo, que están empezando, unas que están entrando a los caminos del Señor, otras que no, otras que hasta ahora están empezando, otras que ya llevan fundamentadas hace mucho tiempo, es importante tocar estos temas. Entonces, por ejemplo, la forma virtual, pues evidentemente una película que no edifica, ¿cierto? Que no tiene un mensaje apropiado para la familia, que es llena de mensajes negativos, que no aporta para nuestros queridos hijos, para nuestra esposa, que realmente uno ve que le da vergüenza que un niño esté viendo esas escenas tan subidas, ¿cierto? En lo personal, yo digo, por ejemplo, las películas de terror, que esas películas realmente hasta pesadillas tienen los miembros de la familia y pueden tener unos mensajes ocultos que muchas veces no nos imaginamos, ¿cierto? Entonces son cosas que estoy dando algunos ejemplos, pero pueden haber 1000 casos. Cuanto más las redes sociales, cuanto más los celulares ocultos, allá pues lo que se está viendo, nos toca tener mucho cuidado, realmente en estos tiempos ya no es necesario que la persona salga a lugares, a exponerse, a adquirir o a recibir una cantidad de ataduras espirituales, sino también puede verlas en la casa. Estamos viendo algunos ejemplos, pero también todo lo que es lo físico, ¿no? Entonces, lo que llamamos nosotros las cosas inapropiadas de llevar a la casa, el licor, ¿cierto? Todo lo que nuestros hijos ven, lo que están expuestos. Entonces, eso es llevar las tinieblas a la casa. ¿Tú qué opinas hasta este momento? Sí, por mencionar, de pronto en ocasiones en las familias sucede que hay crisis económica y puede suceder que una de las opciones sea arrendar una habitación. Hay que tener mucho cuidado
¿cómo seleccionamos ese perfil para ese lugar en el cual vamos a compartir lugares de nuestro hogar, como la cocina, el baño quizás, el comedor? ¿Cómo estamos seleccionando el perfil de esa persona que va a compartir diferentes tiempos o lugares dentro de nuestra casa? Ha sucedido infidelidades entre personas que se han ingresado a hogares. Mucho cuidado con ello, tampoco sin satanizar esta manera de pronto de solucionar una cuestión económica, sino de tener sabiduría para poder compartir con otra persona. De acuerdo, y para esta enseñanza nos dan aquí un versículo en Proverbios capítulo 6, versículo 28. Dice la palabra de Dios: ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Entonces vemos que la palabra de Dios nos está dirigiendo a tener mucho cuidado con todo lo que es estar cerca a esa situación que puede tornarse gravosa, puede tornarse peligrosa. ¿Quiénes cuidan nuestros hijos? Entonces son preguntas muy, muy importantes, ¿cierto? Puede hacer que papá y mamá estén juiciosos, estén dando ese ejemplo que siempre se busca dar, pero muchas veces ha pasado que también la persona que cuida a los hijos, ¿cierto? Así es. No necesariamente tiene esos mismos fundamentos de valores tan claros, de principios cristocéntricos, y entonces puede pasar que también se presenten en situaciones gravosas. Entonces, la enseñanza en este primer punto, mis amados, en los no negociables del matrimonio, es que tengamos mucho cuidado que entramos a nuestra casa, que vemos, que compartimos, que momentos, nuestros hijos, nuestra esposa, toda esa situación, sabemos que la puerta hacia adentro pues es ya nuestro lugar íntimo, nuestro lugar que el Señor nos ha dado para que lo administremos, ¿cierto? Dice la palabra es que Dios nos creó para que administremos la creación y tengamos que rendir cuentas sobre ella, ¿cierto? Amén. Entonces, todo lo que entre ahí tiene que tener una justificación de valores, de nuestra fe en Dios, y que sí o sí sea pasada por el filtro, por el tamiz de la pareja con sabiduría, para que no se pueda presentar situaciones que después tengamos que lamentar profundamente. Así es. Y a la luz de la palabra, ¿quién más nos dirige que el Espíritu Santo para tomar cada una de las decisiones que debemos tomar en el hogar? De acuerdo, amada esposa. Bien, miremos entonces el siguiente punto que queremos compartir esta noche de bendición, y dice: hable cuando esté calmado. Entonces ahí toca respirar un poco, acordarnos esos momentos cuando los diferentes miembros de la familia están molestos por cualquier situación. Aquí estamos hablando sinceramente lo que se presenta el día a día. ¿Quién de nosotros, si llega una persona del trabajo y de pronto se le olvidó de lo que estaba preparando los alimentos y se quemaron, y entonces hay un disgusto? Te estaba preparando esto, no estuviste pendiente, o al contrario, bueno, cualquier situación. Hace poco íbamos y se presentó que estaba saliendo agua de un segundo piso, y es que el apartamento se inundó porque se quedó la llave abierta. Son cosas que pasan el día a día, ¿sí? Pero cómo en ese momento tenemos nuestro cuerpo, nuestra intención es decir de todo, explotar, buscar el culpable, ¿cierto? Poder colocar a esa otra persona en ese escrutinio, en ese juicio. Y sí, pudo haber sido la persona o yo mismo, pero también si ella se le olvidó, pero yo no estuve pendiente, pues entonces la responsabilidad también es mía. Entonces, la sugerencia que acá estamos diciendo es: hable cuando esté calmado. Para este soporte bíblico me pareció muy curioso que estuve buscando la palabra grito en la Biblia. Imagínate lo que encontré, me pareció curioso, y es que cuando hablaba de gritos era de alabanza, dice que con gritos de júbilo. Entonces, imagínate lo que el Señor quiere para nuestra vida, que cuando estemos alabándolo a Él, que sea así con voz alta, con palmas, saltando, etcétera, etcétera. Pero me pareció muy curioso, y el Señor me ministró ahí porque no encontré esa palabra de gritar. Es decir, no está
no está contemplado ahí en un ejemplo explícito, porque el Señor quiere que lo manejemos siempre de pareja, de una manera calmada, me pareció chévere. Y en Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y lo que estamos diciendo, pues lógicamente que somos personas donde tenemos emociones, sentimientos, pero lo que uno busca es siempre, a la luz de la palabra de Dios, controlar nuestras emociones, ¿cierto? Nuestro temperamento, que puede ser sanguíneo, colérico, flemático, los que hay a la luz de la palabra, melancólico, gracias amor. Pero cualesquiera que sea, eso es un no negociable del matrimonio, que no puede hacer con gritos. Y esto pasa. Yo conocí un lugar en un ambiente laboral y había demasiado estrés, mucho estrés. Y fue una persona de clima organizacional, una psicóloga, y empezó a tomar apuntes, empezó a mirar, a mirar, a mirar. Y una de las cosas que se encontró era que todos se hablaban a gritos. Entonces el que estaba en la oficina número 1 le podía decir al que estaba a la 3, tráigame tal cosa, mire, ¿sí? Y esos gritos se acostumbró de esa manera y generaba alto estrés. Entonces empezó con un manejo de buscar la forma de ir a donde está la persona, mirarlo a los ojos y pedirle el favor o la solicitud que tuviera. Pero casi que se prohibió en ese lugar. Yo estuve de testigo en ese proceso, en una empresa que había mucho personal, y entonces por clima organizacional se hizo un plan para no gritar. Entonces imagínate cuánto más en la casa. Si es una empresa que es importante, pues vayamos a nuestro hogar, que es donde tenemos el refugio, nuestro nido, nuestro lugar de seguridad, nuestro lugar de descanso, donde compartimos la mayor parte de nuestro tiempo, donde salen los mejores recuerdos para nuestra vida, donde recargamos energía también para hacer nuestro devocional y salir a la lucha diaria, pues del corre-corre, del tránsito, de las responsabilidades de las filas, ¿cierto? Del clima, de todo lo que se puede presentar en un día. Mil cosas, estar pendiente de nuestra seguridad, guardar bien nuestros elementos, pero en la casa es como donde yo recargo baterías. Entonces la invitación es en esta ocasión, es un no negociable: hablar cuando esté calmado. ¿Tú qué piensas de esta meditación, amor? Sí, quizás hemos usado de pronto en las familias que nos están viendo, sí, yo estoy calmado, pero realmente está enojado. Entonces es eso. La manifestación o la expresión verbal puede decir que sí está calmado, pero realmente su estado de ánimo está muy alterado. Entonces esa es la invitación que nos hace esta palabra, para que nosotros mismos hagamos como esa autoevaluación y busquemos ese momento de decir, bueno, debo que el Espíritu Santo controle mi temperamento, ya voy a estar con más tranquilidad para abordar el tema, porque quizás dejar el tema que ocasionó ese enojo no es bueno, no hay que dejarlo como abandonado el tema que generó ese conflicto, sino que se debe retomar, pero obviamente en otra actitud, con otra posición. Entonces, dejemos que Dios nos enseña en su palabra, realmente que tengamos paz y que nos sentemos y dialoguemos esos temas para poderles dar una solución adecuada. Así ¿sí? es, esposa. Y como dice la misma palabra que tú estás mencionando en Efesios 4:26, dice: no permitan que la ira los haga cometer pecados. Sí, puede llegar a nuestras vidas ese momento de ira, pero ya el permitir que genere un pecado debido a eso, entonces es cuando debemos actuar. De acuerdo. Y sí, no solamente es el tono, sino también lo que sale, ¿no? Cuando está la persona molesta, entonces seguramente puede salir una palabra muy agresiva, una grosería, sí. Puede salir cualquier situación que eso lastima profundamente. Entonces, esta es la recomendación número 2 que nos hacen el día de hoy. Bien, aquí sigue algo muy importante, es no le deje hablar a su pareja. Estamos hablando de los no negociables del matrimonio. Y aquí nos mencionas no dejarle de hablar a su amado, a su amada. Y dice la palabra de Dios en Romanos 1:21 al 23. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí, mis amados, aquí estamos reflexionando las cosas, los pequeños detalles que hacen esa sumatoria para que nuestra vida sea llevadera, pero también que sea una bendición. Entonces, dejar de hablarle a su pareja es un castigo que estamos mirando aquí en este versículo, donde dice, cada vez que nosotros también empezamos a ser tan duros de corazón, ¿cierto? Está hablando de un corazón que fue entenebrecido en este caso, cuando no honraron a Dios, y es cada vez que nosotros nos endurecemos también, pues le estamos dando ese golpe, ¿no? Ese golpe bajo, ese desprecio a nuestra pareja, imagínate uno se da el privilegio equivocado de un castigo, pues no le voy a hablar durante un día, 2 días, 2 horas, 3 horas. Entonces eso es un error porque pues toca hablar, toca buscarnos y si me toca pedir perdón, pues pedir perdón. No pasa nada, que gane Dios, como siempre nos ministran, ¿cierto?, con la palabra de Dios, que no gane mi esposa ni que no gane yo, sino que gane Dios. Bajar la cabeza, buscarle un abrazo, decirle perdóname, y entonces eso es lo que buscamos nosotros los cristianos, que el amor sea el que gane y no endurecer este corazón, porque es que cuando no se habla, entonces la otra persona empieza a maquinar cosas, a ponerse muy triste, de pronto a no comer. Esa persona también al no hablar de pronto dice no come, etcétera. Se desencadenan 1000 situaciones a diario. Entonces la invitación es a que no seamos tan duros en ese sentido, que tenemos la oportunidad de que seamos también misericordiosos con mi prójimo, pero también conmigo mismo, porque eso también enferma, le hace daño a la persona, estar con esa situación de estar que no le digo nada, lo desprecio, conviven los dos, pero entonces ahí ya eso es una bomba. Entonces todas esas cosas es importante hablarlas en matrimonio y en pareja. ¿Tú tienes algo específico para decir? Sí, el silencio no siempre es una solución. Precisamente tenemos una boca pues para expresarnos y podemos hacer inclusive expresiones físicas, ¿cierto? Pero aquí esta palabra me trae y me recuerda cuando el Señor buscaba a Adán y Adán como que estaba silencioso, no quería hablarle al Señor, buscándole cuando pecó. Entonces asimismo en nuestro hogar, no abandonar. Esto trae unas grietas o un distanciamiento, y aunque es difícil porque la mente o la carne le quiere ganar a uno, como decir no le quiero hablar, en este momento no lo puedo hacer, pero es ese reto que tenemos nosotros de voy a hacerlo precisamente como tú dices, para dejar ganar a Dios y que todo marche muy bien. De acuerdo, y veamos el versículo que estamos analizando. Aunque conocían a Dios, no le honraron a Dios, ni le dieron gracias. Entonces también todos actos de coger y dominar ese sentimiento de rabia, un sentimiento bastante emocional, entonces también le estamos honrando a Dios y le estamos agradeciendo de alguna manera por lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos hacer nada por Dios porque Él es dueño de todo y Él no necesita nada de nosotros, pero sí le podemos honrar en ese momento. Entonces decirle a la carne, pues si usted quiere pelear, no hablarle, quiere despreciarla, o al contrario, la esposa al esposo, pero le voy a honrar a Dios diciendo, Padre, yo soy hijo tuyo y te voy a dar gracias. Así es. Honrando a mi esposa y mirando cómo solucionamos ese inconveniente. No se acuesten enojados, es el siguiente no negociable del matrimonio. No se acuesten enojados. Sabemos que el alimento, ¿cierto?, el sueño, la oración, nuestro momento de meditación en la palabra, son cosas que como seres humanos nos levantan todos los días y nos dan ánimos y nos pueden colocar bien de salud, salir tranquilos, salir despiertos, etc. No se acuesten enojados, dice la palabra de Dios en Efesios 4, 26 y 27. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo.
Entonces, es un mensaje muy profundo, ¿no? No es una cosa menor. Acá está diciendo la palabra de Dios que cuando se hace eso, si la persona se acuesta enojada, ¿cierto? Hasta la puesta del sol, le estaría dando cabida al diablo, al que vino a matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, como es así, nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, no podemos acostarnos enojados, ¿cierto? Toca de alguna manera mirar la forma, ¿cierto? Tener esa posibilidad de decir, bueno, ya no podemos devolver el tiempo, ya hubo una situación difícil, pero nos toca ponernos tranquilos y volver a nuestro estado natural de cariño y de amor, ¿cierto? O como cada uno lo maneje, lo que le diga, lo que sepa que le gusta, sorprender de alguna manera a la persona, pero no acostarse en enojados. Familias amadas, bueno, aquí a veces se buscan soluciones. Bueno, acostarse dándose la espalda, quizás buscando un sofá en la sala, otra cama. Entonces, cuidémonos de ello, porque esas no son las soluciones correctas. Precisamente la palabra aquí nos está diciendo, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, porque generalmente nosotros descansamos en la noche, ya vamos a dormir en la noche. Entonces es ahí donde tenemos esa oportunidad, quizás después de la comida, reservar un espacio, un tiempo para podernos poner a paz con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Les invitamos, y nosotros también, a ponerlo en práctica siempre. ¿De acuerdo? Mis amados, dice el siguiente punto, no tomar decisiones importantes sin estar de acuerdo. Demasiado importante. Hoy en día que es tan fácil como con la huella del celular yo puedo comprar cualquier elemento que yo quiera, que me guste, o con la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasa que si los dos no están de acuerdo, ¿cierto? Dice la palabra es que no somos dos, ya dos, sino uno, pero entonces ocurre que cuando uno de los dos toma esas decisiones trascendentales, ¿no? Decisiones que sabemos que nos van a afectar si no estamos de acuerdo. No, es que yo sé que cambié el computador que vale 5 millones y la voy a sorprender y no le dije, pero sé que puede que la sorprenda, pero si después para pagar todas las cuotas y no está el presupuesto, va a ser un motivo de pelea, ¿cierto? Un motivo de disgusto. Pues qué computador tan caro en la vida, porque cada vez que lo mire me va a acordar de ese problema tan tremendo. Y de pronto hubiera podido solucionar con el computador antiguo, colocándole en la memoria o mirando cómo se puede actualizar. Es un ejemplo sencillo, pero ahí para allá podemos en cada hogar saber qué significa, ¿cierto? ¿Qué decisiones nos pueden afectar si no le preguntamos a nuestro esposo, a nuestra pareja? Y entonces hay diferentes situaciones que se presentan. ¿Tú qué ejemplo puedes tener ahí como referente, Nera? Sí, son decisiones, todos los días tomamos decisiones en la familia, con los hijos, para el trabajo, para la familia, para la iglesia. Entonces, estamos tomando decisiones continuamente. Entonces, en la mayoría de veces lo podemos hacer con nuestro esposo o con nuestra esposa, pero hay ocasiones en las que hay que tomar la decisión inmediata, ¿cierto? Pero serán muy pocas. En lo posible hay que hacerlo en el hogar. Y hay expresiones, por ejemplo, como te lo dije. Puede sonar muy duro, muy fuerte, pero a veces escuchamos un consejo sabio y no lo aplicamos. Entonces, tenemos la sabiduría de Dios y debemos tenerla en cuenta en nuestras decisiones que tomamos. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, versículo 19 al 20. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre, amén, que está en los cielos,
porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí no está el Señor diciendo directamente lo importante, amados, que es estar de acuerdo. Aquí está hablando inclusive de la congregación, ¿cierto? De que si 2 o más estamos de acuerdo, ¿cuánto más en el matrimonio? ¿Cierto? Si hay esa unidad, si hay ese tronco común, ese punto donde convergen todos los intereses. Por eso desde novios es tan importante en el noviazgo, en el curso prematrimonial, pues es importante empezar a contestar todas esas preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿dónde nos vamos a congregar? Pasa en ocasiones que la niña es de una congregación y el hombre es de otra, y ese tipo de preguntas son fundamentales, ¿cierto? Para poder empezar a tener decisiones y estar de acuerdo. Porque si es impuesto, como no hablamos del tema, entonces yo voy a tomar esta decisión y después le cuento. Eso puede generar malestar grande porque no se tomó la opinión de la otra persona. Y dice seguido, no pelearse delante de otras personas o de los hijos, ¿cierto? Es el siguiente punto. No pelearse delante de otras personas o de los hijos. Hay un dicho muy común que dice que la ropa se lava en casa, ¿cierto? Entonces, es importante tener mencionamos un poco la vez pasada, como los protocolos, ¿no? De todas formas, el grito, el irrespeto. Si uno tiene que decir algo a alguien, es muy, muy sabio buscar a esa persona a solas y decirle, mira, no estoy de acuerdo con esto, pilas con esto, me sentí mal con esto que pasó, ¿cierto? Sí. Pero ese disgusto en público, eso resta autoridad. Eso resta autoridad porque hay una disensión, hay un irrespeto. Entonces, ese líder, esa persona que está al frente de esa familia o de ese grupo, porque aplica para otras situaciones, eso no le da autoridad, lo contrario, le resta, ¿sí? Lo que se busca entonces es no pelearse así, sino más bien, pues no pelearse en ninguna ocasión, pero cuanto más en público, sino más bien poder tener la oportunidad a solas y decir los puntos que están de acuerdo y los que no están de acuerdo para poder llegar a un acuerdo, una solución. Y dice la palabra de Dios, los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes, Proverbios 18, versículo 6. Vemos las sociedades actuales, cuánto agresividad hay, ¿no? Así es. Hace poco vimos unos videos en una escuela y una persona cogió a otra por detrás, eran menores de edad, y lo jaló así y lo envió al piso. Esa agresividad tan grande seguramente no es espontánea, ¿no? Seguramente toca mirar de dónde viene, lo que está presentando y todo lo que está pasando en la familia, pues entonces los niños no pueden decir mucho, pero sí están dándose cuenta esa disensión permanente que hay. Y formas de poder manejarlo, pues cada pareja tendrá su estrategia, ¿no? En alguna medida, hay veces buscar un sitio aparte de la casa, un café, un parque, tranquilamente puede ser una opción, pero cada pareja Dios le va a dar la sabiduría y la forma para poder hacerlo de una manera tranquila, de una manera que se puedan entender y solucionar. Sí, ha sucedido o puede suceder que hayan desavenencias, desacuerdos que generan ese tipo de molestias en los matrimonios y de pronto se muestra esa agresión en público, en lugares públicos, pero generalmente eso genera un recordatorio en las personas. Generalmente lo bueno casi no se recuerda, sino lo malo es lo que más se señala. De pronto en un matrimonio generalmente se ve la familia unida, amándose, quizás compartiendo en muchos momentos y no se está reconociendo eso. Pero hay personas que de pronto están observando y dicen, no, pero ahí sí pelearon, pero mire qué testimonio están dando, pero no, ¿sí? No están edificando con su ejemplo, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con eso e invitamos a todos también para que más sean los momentos que podamos compartir y que sean para glorificar a Dios de la manera respetuosa, en paz, con amor, con cariño,
y que esa clase de actos no sucedan en nuestras vidas. Dice, no abuse de la nobleza de su pareja. El siguiente consejo, no abuse de la nobleza de su pareja. Estamos hablando de los no negociables del matrimonio. Ocurre que en ocasiones una de las personas es más fuerte de temperamento, ¿cierto? Y la otra más tranquila, más suave, digamos, en su forma de ser. Lo que nos invita a esta reflexión es no abuse de esa nobleza, ¿cierto? No porque la persona sea noble, sea tranquila, entonces hay una forma, una justificación a aprovecharse de eso y entonces llegar a un maltrato físico o emocional. Y dice la palabra de Dios en Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Aquí es una preguntas que exhortan bastante, ¿cierto? Claro, el Señor nos perdona y sabemos que es un Dios de misericordia. Todos lo sabemos, todos lo conocemos de esa manera. Pero por eso nos empieza con la pregunta, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No se puede estar practicando ese pecado, ¿cierto? De maltrato, de una situación que a toda hora esté incomodándola, de no perdón. De pronto le dijo, sí, dejemos así, pero sigue una inconformidad en el corazón. Y esa persona noble de la pareja puede llenarse en un momento ya se le rebosa pues la copa y eso termina siempre mal. Entonces lo que nos están diciendo acá como sugerencia para no negociables del matrimonio es no abusar de la nobleza de la pareja. El hecho de que sea noble no quiere decir que no sea herido. Posiblemente dentro de su mente, dentro de su corazón, hayan muchas heridas y no haya podido expresarlas o no las quiera expresar. Pero la nobleza no es solamente sinónimo de estar callado. Esta nobleza nos refleja que muchas veces no se relaciona con el hecho de no poder hablar del tema o de pronto de no tocar el tema y aguantar todo. Es una manera de tratar de una manera como hemos visto en estos días o en estos no negociables, es que lo hagamos de la manera correcta, sin agredir, sin llevar a esos extremos de esa relación matrimonial, sino que todo se haga comúnmente, con arreglo, con decoro. Y dice el siguiente punto, no compartir información íntima de su pareja en redes sociales. Todos estos consejos han salido de diferentes estudios de pareja, de consejerías de diferentes iglesias, recogiendo información, y estos son también los retos que hay actualmente, ¿cierto? ¿Cuántas situaciones se han presentado porque se expone en público de su pareja o de las dos personas colocar en las redes sociales, ¿cierto? Eso ha presentado situaciones que desencadenan estar contando todo, pues el día a día. Sí, hay personas que lo hacen, lo viven de esto, de estar contando como un reality diario, pero en ocasiones también eso ha causado desavenencias, ¿cierto? Se colocan cosas que no deben estar ahí y después han habido inconvenientes graves. Entonces nos dan esta sugerencia, tener las redes sociales para una forma, un propósito de lo que le utilice cada uno, ¿cierto? Negocios o información, lo que sea, pero la familia sí tenerla blindada en ese sentido. Eso, contar ahí, no, que tuvieron un disgusto y sale por redes y después sí hay comentarios, no, dígale esto, dígale lo otro, eso pasa. Uno abre esas redes sociales y pasa de todo. Y eso termina mal, porque pues estás poniendo su vida personal, ¿cierto? Cuenta todas las situaciones, cómo está, que está feliz con la esposa, que el otro día está muy triste. Pues eso puede terminar muy mal, porque después por los comentarios, etcétera, etcétera, toman partido. Eso ha pasado de todo lo que podamos ver, ¿cierto? ¿Tú qué experiencias has visto ahí? Bueno, el publicar videos, fotos debe ser
concertado, ¿cierto? Tomar la opinión de la pareja para poderlo hacer. Y más ahorita con este tema de las redes, que es impresionante, ya todos los celulares, todo tiene enlazado, entonces la información vuela muy rápido y muchas opiniones, como tú dices, lo pueden hacer muchas personas. Entonces, como esas publicaciones hay que hacerlas de manera concertada con nuestra pareja. Que sea todo en sabiduría. El siguiente punto que nos dan de no negociables es no bajar la guardia de amor en el matrimonio. No porque llevamos 10 años, 15 años, 20 años, quiere decir que ella ya lo sabe, que yo necesito darle un abrazo, darle un regalo, sorprenderla, y ir al cine tal vez, o comer algo en el parque, algo sencillo. No sé, nunca va a ser de más. No, es que ella ya lo sabe porque pues llevo 10 años con ella, 20 años, ya lo sabe. Claro que lo sabe, ella lo sabe, yo también lo sé, pero es mejor siempre buscar la bendición de ver la felicidad con esa persona, ¿cierto? Dicen Proverbios 18:22, quien haya esposa haya la felicidad, muestra del favor que el Señor le ha dado. Entonces, esa bendición, ¿cierto? Esa felicidad que el Señor me ha permitido tener con mi esposa, pues toca evidenciarla de alguna manera, ¿cierto? No siempre es fácil todos los días preparar los alimentos, la rutina, el día a día, el cansancio del trabajo, los retos económicos, los retos de salud, todo eso. Entonces también no olvidar esas muestras de cariño, esas muestras de amor, es muy importante, mis amados. Sí, lo material es chévere, cuidar el carro, cuidar la casa es fundamental, pero primero cuidar la pareja, preguntarle cómo está, qué necesidades tienes, ¿cierto? Antes de pronto de hacer otras inversiones, más bien preguntarle, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hacemos? O sorprenderla, eso es muy importante, muestras de amor, muestras de cariño. Sí, y es tan importante, y es preciso citar en este momento también cuando hay niños pequeños o cuando hay hijos. Apartar esos tiempos, esos espacios para compartir como matrimonio, y también se pueden hacer con los hijos en un paseo, en una reunión familiar, pero también tener esos detalles, ¿verdad?, de expresiones de cariño con el esposo, con la esposa. Y para cerrar con broche de oro, amadas familias, Mateo 18, 21 y 22, y es pedir perdón y aceptarlo cuando la pareja lo pida. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7. Mis amados, imaginémonos este ejercicio diario, 70 veces 7 es como la medida que el Señor nos da el día de hoy, que perdonemos a nuestra pareja. Perdonémoslo porque el que perdona todos los pecados es el Señor Jesucristo, Él ya lo hizo, Él nos ama infinitamente, Él no nos está mandando cada mensaje diciendo, es que los pecados que usted ha hecho son estos, no, Él ya nos perdonó, Él ya nos ha amado con amor eterno. ¿Cuánto más yo? Yo no soy Dios, yo tengo que decir, bueno, listo, si el Señor me perdonó, tengo que perdonar a mi esposa. Es la que yo escogí, yo lo hice siendo consciente, mayor de edad, no me la asignaron, yo lo decidí, una persona consciente, entonces no hay por qué yo decir que no la perdono. Y que tiene defectos, pues claro, yo tengo más, pero el Señor lo va a hacer la obra, el que empezó la buena obra la va a terminar. El tomar la decisión de perdonar restaura, sana y edifica. Mis amados, Dios les bendiga. Para nosotros es un tiempo de honra poder hablar de la palabra de Dios aplicada a los principios de familia. Los invitamos para que compartan este video y que todos los martes 8 p.m. estemos aquí en la cita con el Señor y lo que quiere para nuestra vida en la familia, en Creciendo Juntos. Bendiciones. Bendiciones, familias. Que estén muy bien.